Amén. ¿Se ha bienvenido a la casa del Señor, hermanos? ¿Están contentos? Por ahí he comenzado una serie de los milagros de Jesús. No sé si alguien la ha estado escuchando, pero cuando estaba pasando tiempo en esta lección, pues también me recordé de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque esto es un milagro registrado también en el libro de Lucas. No lo cuentan los otros evangelios, como lo dijo el hermano Luis, pero sí lo registra el escritor Lucas. Pero vayamos ahí a nuestra Biblia. Yo no sabía que aquí se podía leer la Biblia, hermano. Así que me he estado ahorrando y muchas cosas ahora con la tableta, ¿verdad? Pero les aconsejo de que lo hagan en el papel, mucho más mejor, en un libro. Bueno, para mí ha funcionado mucho mejor. Vayamos ahí a Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 17. Cuando lo tengan, hermanos, pueden darme un amén. ¿Por qué no empezamos de ahí atrás? ¿Quién me lee el primer versículo? Y en el último, pues nos juntamos todos en el 17. Lucas 13, del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, perdón, hermano. ¿Está bien? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Y después de esta oración, pues ya entraremos ahí a los versículos verso a verso. Y es una de las maneras también en que he aprendido bastante a ir verso por verso. De esta manera, usted no puede sacar los textos de su contexto y regresa y va y busca y investiga. Y uno aprende mucho haciéndolo de este modo. Así que, ¿por qué no oramos, hermanos? Amantísimo Señor, gracias por tu palabra, Señor. Permite que podamos exponerla, Señor, fielmente, que no me desvíes, Señor, y como nos has recomendado, Padre, hablar tu verdad, Señor, hablar todo lo que concierne al Evangelio, a Jesús, Señor, a su obra, a su ministerio, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que ese mismo Jesús que estamos leyendo en las Escrituras sea el mismo que hay en nuestro corazón, Señor. Permite, Padre Celestial, que seamos, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Obra en la vida de mis hermanos para que podamos ver y deleitarnos y gozarnos, aprender, Señor, y compartir con otros lo que nos has dado en tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que sean tu mensaje, que sea tu palabra, Señor, haciendo efecto en la vida de mis hermanos y en la mía, Señor. Gracias por estas lecciones tan hermosas, Señor, que nos has dejado. Gracias, Señor, porque un día inspiraste al doctor Lucas, Señor, a dejarnos estas maravillas tuyas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues teniendo, hermanos, ahí ya el primer versículo, el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Quisiera hacer una pequeña introducción al tema. Y el tema de hoy, algunos encabezados de la Biblia dice la curación de la mujer enferma. No sé si ese es el encabezado que tiene su Biblia. Pero quisiera hacer alguna introducción. Hace algunas semanas, no sé si serán 3 o 4 semanas, estaba platicando con un pastor por teléfono. No lo conozco al hermano, pero me hizo 2 preguntas. Y esas 2 preguntas deberían de ser como
como algo que ya tenemos nosotros en automático, como responder nosotros ya porque somos cristianos. Si tenemos ya varios años en el Evangelio o vamos comenzando, por lo menos son preguntas básicas. La primera pregunta que me hizo el hermano es: ¿qué es el Evangelio? Y la segunda pregunta que me hizo el hermano: ¿cómo se presenta el Evangelio? Dos preguntas, hermanos, que cuando me las hizo, pues dije yo, están bien facilitas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ni tanto. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Las buenas nuevas de salvación, que Cristo nació, tuvo su ministerio, murió, resucitó, ascendió a los cielos y que vuelve pronto. Si usted lo quiere resumir de ese modo, pues ahí tenemos el Evangelio, ¿verdad? En Romanos 8:34 nos va a decir exactamente eso. Pero después, ¿cómo se presenta? Obviamente que si usted le va a hablar del Evangelio con alguien, pues van a hablar más que eso, ¿verdad? Pero cada punto en su tema, cada cosa tiene su lugar. Desde que nació Jesús, lo hemos estado mirando en Lucas, desde su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección, su ascensión y la promesa que Él regresa pronto. Amén. Amén. Entonces, esos temas, aunque usted los cuente así por 5 o 6 temas, son amplios, son vastos, son extensos. Y ahí es donde entra el discipulado, ¿verdad? Cuando uno va enseñándole a otro paso a paso, pero ¿cómo se presenta el Evangelio? ¿Cómo se presenta? Y yo le dije al hermano, ¿verdad? Hermano, pues le voy a leer Romanos 1:17. Romanos 1:17 nos dice que en el Evangelio de Dios se muestra la justicia de Dios, y es por fe y para fe. Como está escrito, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Eso fue mi respuesta al hermano, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les dije esto al inicio? Estos son cosas básicas, estas respuestas. Obviamente en el transcurso que usted discipula a alguien, pues van desarrollándose estos temas. Y es lo que estaba haciendo Lucas con su amigo Teófilo, ¿verdad? En el tratado de Lucas, él se dirige a un excelentísimo Teófilo, y en Hechos también vamos a mirar que ese mismo Teófilo aparece ahí en los primeros versículos de Hechos. Entonces, hermano, ¿por qué comencé a decir esto? Porque hoy en día tenemos un evangelio de la prosperidad, tenemos un evangelio de los milagros, tenemos un evangelio de sanidad, tenemos evangelio de dones espirituales, tenemos evangelio de liberación, tenemos el evangelio para solucionar los problemas. En fin, la variedad y la gama es mucha. Y eso hace que muchas veces nos desenfoquemos del verdadero evangelio. La gente está ansiosa por oír lo que quiere escuchar. Si usted aquí escucha que estamos predicando contra el pecado, contra la inmundicia, contra la impureza, la gente no le gusta. Se va y busca donde quiere escuchar, allá donde le dicen, ¿sabes qué? Aquí pues Dios quiere que seas libre, que seas prosperado, Dios te quiere dar un don especial. Y sabe que el primer don que nos ha dado el Señor Jesús es la salvación. Amén. Y eso es el más importante, creo. Amén. Amén. Se han olvidado, hermanos, del evangelio de la gracia de Dios, añadiéndole al evangelio cargas imposibles de llevar. Añadiéndole al evangelio cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Si usted va a una iglesia de la prosperidad, el único que prospera es el líder. El único que tiene y se le ve avance son sus líderes. Y si usted va a una iglesia donde la confesión positiva es la moda, pues usted está mirando que el enfermo está ahí. Usted le dice, hermana, usted está enfermo. Y ella le responde, le cancelo sus palabras. Como que si diciendo eso la enfermedad no va a existir ahí. Pero tristemente es lo que la gente quiere escuchar. Y son montones de personas que van a este tipo de iglesias. Algunos otros van siguiendo los dones espirituales. Es que yo quiero hablar en lenguas, es que yo quiero ver visiones, es que yo quiero... Y todas esas cosas Dios las da, pero a su tiempo, a su paso. Algunas cosas las va a recibir de parte de Dios, otras no. Es el Señor el que decide quién da los dones a quién. Y la Biblia nos dice en Corintios que busquemos los mejores dones.
Y los mejores dones son aquellos de profetizar, y ahí la palabra profetizar es proclamar a Cristo, las grandezas de Cristo. No algo que soñé o algo que me saqué de la manga o algo que me contaron, y eso no es profetizar. Profetizar es anunciar las virtudes de Jesús. Pero tristemente hemos caído a punto de rebajar y de diluir el evangelio de Jesús. Y tristemente a muchos de nosotros también nos gusta escuchar estas cosas. En la lección de hoy veremos algunos aspectos de cómo Jesús va a confrontar una falsa religión y cómo en el lugar de que ellos estén enseñando la verdad, se han desviado de la verdad, imponiéndole carga a las personas que están escuchándolo. Voy a dividir mi lección en 3 partes, hermanos. Si usted toma nota o quiere anotarlas, como quiera, el hermano Luis también las está subiendo ahí a internet. Pero si usted quiere tomar nota, la primera parte le he puesto el testimonio de la mujer. La segunda parte, el legalismo del principal de la sinagoga. Y la tercera parte, las intervenciones de Jesús. Sí las tiene, ¿verdad? No, por favor, repítalas otra vez, la segunda y la tercera. La primera es el testimonio de la mujer. La segunda es el legalismo del principal de la sinagoga. Y la tercera es la intervención de Jesús. Hermanos, el objetivo principal de esta lección del día de hoy es que Jesús va a llevar a cabo su ministerio a pesar de la falsa religiosidad que nosotros nos hemos inventado. O que en el tiempo de Jesús también estaba este tipo de prácticas falsas. Y el Señor, hermanos, va a confrontar este tipo de situación. No es la primera vez, ya vamos por el capítulo 13 de Lucas, y antes ya ha tenido otras confrontaciones con otros líderes religiosos. Tenemos, hermanos, que entender que el evangelio no solamente es para nosotros esa libertad que Dios nos da, porque Dios nos da libertad a través del evangelio, pero tenemos que entender que también esas libertades tienen sus límites y sus linderos. Dios ha establecido ya esas cosas en su palabra, pero si aparte de eso usted le quiere seguir añadiendo a las cosas de estas, entonces se convierte en legalismo, imponiéndole cargas que a veces ni uno mismo puede llevarlas, ni uno mismo puede cumplirlas. Y es que el legalismo aparenta que acercarnos a Dios, obedecer a Dios por medio de la obediencia, aceptar o tener el favor de Dios por medio de obedecer ciertas reglas. Y nos olvidamos entonces de la gracia del Señor, de la gracia de Dios. Y tampoco la gracia de Dios es para irnos allá afuera y hacer lo que queramos, porque eso sería libertinaje. Pero vamos a escuchar el testimonio de la mujer. Yo quisiera que en sus mentes ahorita se trasladaran en ese tiempo que Jesús está ahí enseñando. Ya Jesús oró por la señora, ya la señora está ahí en ese lugar, y la señora pasa a testificar o a dar su testimonio. Y si se da cuenta, ahí dice la mujer, no tiene nombre esta señora, así que le vamos a poner Pedrita. ¿No hay nadie que se llame Pedrita aquí, hermanos? Pedrita. Entonces tenemos a la hermana Pedrita, hermanos, escuchemos su testimonio. Y la hermana Pedrita comienza de la siguiente manera. Hermanos, durante 18 años había tenido lesiones físicas. Esas lesiones no me ayudaban a levantarme, tenía imposibilidad de cocinar, de trapear, tenía un espíritu de enfermedad, no podía tener una vida normal, siempre andaba adolorida, encorvada, siempre andaba molesta, siempre me compadecía hasta de mí misma, pobre de mí, ¿quién me podrá ayudar? Había visitado los mejores médicos, la hermana Pedrita se había ido a Jerusalén, se había ido a Judea, se había ido a Samaria, se había ido hasta Egipto, y allá no encontró ningún especialista que la pudiera ayudar. No tenía esperanza. Y la hermana Pedrita dice, llegué a pensar que moriría en esta condición. Llegué a pensar que así serían mis días finales.
Y de repente le da un giro al testimonio y dice, pero la gracia de Dios, pero la bondad de Dios, pero la misericordia de Dios, pero la compasión de Jesús llegó a mi vida. Y de repente todos comienzan a mirarse entre sí y mirar a aquella mujer que estaba encorvada, literalmente no se podía enderezar. Y decir, el que sanó a esa persona, ahí está, es Jesús. Y esta señora dice, y ese día conocí a Jesús, ese día conocí al verdadero maestro, ese día conocí al que me libertó. Estaba atada y el Señor me libertó. Y desde ese día, dice la hermana Pedrita, mis cadenas fueron rotas. Desde ese día fui liberada. Desde ese día le conocí al Señor y no pienso regresar jamás. ¿Se imaginan un testimonio así? Impactante, ¿verdad? Y de repente un gran silencio en aquel lugar, mirando a la señora y mirando a Jesús. Y la cara del líder, del principal de la sinagoga, enojado. El versículo 1, hermanos. Dice, el versículo 10, perdón. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. A pesar del aborrecimiento contra Jesús, la animadversión contra los líderes religiosos, aún a pesar de todo eso, todavía le permitían al Señor Jesús enseñar en estos lugares. Y por cierto, lo hacía el día sábado. Ya lo leyó en la Biblia, ¿verdad? Lo hacía el día de reposo. ¿Por qué el sábado? Bueno, era el día de descanso, según el cuarto mandamiento. Y ese día no se podía trabajar. Ese día se acostumbraba a abrir las sinagogas para enseñar la palabra del Señor. Es por eso que el escritor Lucas toma muy en énfasis este día. Pero si usted ahora me pregunta, hermanos, ¿lo tenemos que hacer el día sábado? Y mi respuesta sería un rotundo no. Bajo la gracia del Señor debemos enseñar día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez el lunes con lo mismo. Ese es el sistema del discipulado, todos los días. El hermano mencionó Deuteronomio hace rato y era a levantarse en la tarde, al comer, a levantarse cuando vayas al campo, cuando regreses. Es decir, en cada momento que haya oportunidad de decirle a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, al vecino. En cada momento había que compartir las grandezas del Señor. Es impresionante, hermanos, cómo el Señor tomó muy en serio su ministerio de enseñar. Cuando estaba leyendo algunos de los milagros de Jesús, varios escenarios fueron testigos de cómo el Señor predicaba. A la orilla del lago. En esa ocasión, cuando predica a la orilla del lago, hubo la necesidad de embarcarse sobre una barca, meterse un poquito hacia el fondo, porque la multitud era mucha. Otras veces el Señor estaba allá en el desierto, otras veces allá en el monte, enseñando. Y ahora lo vemos también en las sinagogas. Vayamos al versículo 11, hermanos. Dice el versículo 11, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Si te acuerdas del testimonio, ¿verdad? De esta señora. Imaginemos al Señor Jesús, hermanos, enseñando y de repente una mujer va entrando ahí por la sinagoga, encorvada, tal vez con dolor, la expresión en su rostro a lo mejor era visible. A lo mejor alguien de ahí dentro de la sinagoga estaba ayudándola porque la señora no podía sentarse por lo menos o estar de pie mucho tiempo. Pero también miremos al grupo que está ahí dentro de la sinagoga, insensibles a la situación de aquella persona. Muchas veces nosotros nos hemos mostrado insensibles hacia los demás. Y no solamente hacia los demás, que es el prójimo, sino también insensibles ante Dios. Lo menospreciamos,
Al no leer su palabra le hemos menospreciado. Al no aplicar su palabra lo menospreciamos. Al no mirar a tu prójimo con amor lo menospreciamos. Al no mirarlo a Él como nuestro Señor lo menospreciamos. Y Jesucristo, hermanos, observando aquella escena, que aquella mujer viene entrando y ve la necesidad de aquella mujer. Por 18 años, hermanos. Por 18 años esta mujer había sufrido esa enfermedad. Tal vez aquella mujer, sus hijos, su esposo, su familia, ya se habían cansado de ella. 18 años, por muy corto que nos parezca para una persona en esta situación, se hace una eternidad. Pero el Señor Jesús está ahí, el Señor de compasión está ahí, el Señor de misericordia está ahí presente y la ve con esa bondad que solamente Cristo puede dar. Y la ve con esa misericordia que solamente emana de Él. Y así nos ha visto el Señor a nosotros, hermanos, con esa misericordia. Estábamos atados al pecado, estábamos muertos en pecado, estábamos desechados de la gloria de Dios. Y el Señor Jesús va y nos mira con esa misericordia que solamente Él tiene. Y lo más importante es que hoy tú estás aquí. Hoy tú tienes la oportunidad de aprender más de Jesús y comunicárselo a la siguiente generación. Amén. Es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las grandezas del Señor. A lo mejor tú y yo no estamos imposibilitados como esta señora, pero lo estábamos espiritualmente. El diablo nos había atado, el diablo nos tenía cautivados, el pecado, éramos esclavos del pecado. Y el Señor nos ha libertado. ¿No se merece eso un gloria a Dios, hermanos? Amén. Amén. Esta es la manera en que Cristo nos ve imposibilitados y de repente dice, Luis Ortega necesita mi gracia y lo voy a llamar. Y hoy el hermano está aquí por la gracia del Señor. Amén. Así como está el hermano Tacho, así como está el hermano Eric, así como está cada uno de ustedes aquí, porque Dios ha mostrado misericordia en cada uno de nosotros. Amén. No teníamos esperanza, al igual que esta mujer. Lucas, siendo un médico, no tiene una respuesta médica para el diagnóstico de esta mujer y a la conclusión que llega, esta mujer tiene un espíritu de enfermedad. Esta mujer tiene un espíritu de enfermedad. Recordemos que el oficio de Lucas es ser médico. Y él solamente nos dice, tenía un espíritu de enfermedad. Hermanos, no pensemos que todas las enfermedades son por enfermedad de espíritu de enfermedad. Pero tampoco pensemos que estas enfermedades no existen. Porque hay de diferentes índoles. El hermano que se la pasa comiendo puerquito a la larga va a desarrollar colesterol o alguna enfermedad. El hermano que si no se cuida físicamente, pues él solo se está enfermando, ¿verdad? Y qué sabrosos son los taquitos, ¿verdad? Y de puerquito, ¿verdad? Pero la causa que mira Lucas aquí es que ella tiene un espíritu de enfermedad. Y el tiempo de la enfermedad de esta mujer es impresionante. 18 años, 216 meses, 864 semanas y 6.570 días. Les aseguro que esa mujer tenía ahí anotado el día que comenzó con este dolor. Ella no tenía esperanza. No había quien la pudiera ayudar. Era una enfermedad incurable hasta que conoció a su Salvador. Amén. Hasta que conoció a Jesús. Y qué bueno es conocer a Jesús, hermanos. Si tú no lo conoces, hoy lo puedes conocer. Amén. Esa es la invitación del Evangelio. Que a cada persona de toda lengua, de toda tribu, cualquier estatus social, el Evangelio es para él. El Evangelio es para cada uno de nosotros. No importa si eres guapo o eres feo. No importa cómo seas, pero el Evangelio ahí está presente. Y alcanza todos los niveles. Y el Evangelio, hermanos, no solamente se quedó ahí entre la región de Jerusalén y Samaria y Judea. Se ha expandido a lo largo y ancho de la tierra. Y seguiremos expandiendo la palabra del Señor porque esa es la tarea que Él nos ha dado. Hoy hay muchas herramientas como hacerlo. Lo puedes hacer por un mensaje, lo puedes hacer
por mandar una videollamada, lo puedes hacer hablado, lo puedes hacer de diversas formas, pero hay una forma en que lo puedes hacer más directamente, impactando a otros con tu manera de vivir. Amén. Ese es el poder del Evangelio, hermanos, que Cristo nos transforma. Las personas a veces nos dicen, ay, mira, si antes hacías esto y esto y esto, y ahora ya no lo haces, ¿por qué? Aprovecha esa pregunta, hermano. Aprovecha esa pregunta y dile, porque Cristo me cambió. Porque Cristo me ha transformado. Porque antes era así, era una vergüenza para la sociedad y ahora Dios me ha levantado de ahí. Amén. Era una vergüenza para mi familia y el Señor me ha rescatado de ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Testifícale a otros. El escritor Lucas no se nos dice si él predicó alguna vez, pero mira cuántas páginas escribió en su tratado a Teófilo. Y hoy la tenemos aquí presente para decirnos que no tenemos que callarnos. Vamos al versículo 2, hermanos. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow, qué palabras, ¿verdad? Del Señor. Solamente el Señor podía decir eso. Amén. Amén. Qué admirable es Jesús. Las palabras de Jesús bastaron. Y si usted las cuenta, son 12 palabras de Jesús para que este episodio de Lucas nos escribiera esa grandeza de Jesús. El Señor no está usando palabras ahí como un conjuro. El Señor no está usando ahí limpias o gritándole o zapateándole a aquella enfermedad para que saliera. Bastó la orden de Jesús para que esta señora quedara libre en un momento. Esta mujer por primera vez después de 18 años, hermanos, pudo enderezarse. Pudo saltar de alegría. Qué grande es nuestro Señor Jesús. En Mateo 11:28 nos dice la Biblia, venid a mí todos los que estéis cargados y yo os haré descansar. Amén. ¿Está usted cansado, hermanos? ¿Está usted cargado? A lo mejor las aflicciones de este mundo le han hecho la vida de cuadritos. Hermanos, hay un libertador. Trae todas las cargas a Jesús. El Señor quiere que descansemos en Él. El Señor quiere darnos ese descanso. Y los problemas seguramente van a continuar, hermanos. Los problemas seguramente van a seguir o se van a multiplicar, pero con Jesús la carga es más ligera. Porque la carga es compartida con Él. Y lo que es más hermoso es que Jesús promete que ahí está en medio de la aflicción. Los que hemos pasado por algún momento triste o doloroso, recordemos que Jesús está ahí. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios no está en vano en cada uno de nosotros. Él está ahí para consolarnos, el Paracletos. Está ahí al lado nuestro. Está dentro de nosotros. Levántate, hermano. Anímate. Dalo a conocer. ¿Te imaginas que después de 18 años esta mujer experimentó por primera vez poderse enderezar? ¿Cuál fue la reacción de aquella mujer? Miremos el versículo 13, por favor. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Aquella mujer experimentó el consuelo de Jesús. Nadie se había atrevido a consolarla como lo hizo Jesús. Ella se enderezó inmediatamente. Comenzó a glorificar a Dios. Mira la reacción de esta mujer. Comenzó a exaltarlo, a adorarlo, a glorificarlo. Hermanos, si el Señor nos ha libertado, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros? Si el Señor nos ha roto de esas cadenas de esclavitud que teníamos, el efecto que debería tener nuestra vida es exaltarlo a Él, glorificarlo a Él. El pecado nos tenía ahí atados y muchas veces nosotros mismos vamos y como burritos nos ponemos ahí bajo el pecado, a la disposición del pecado, y el Señor nos ha libertado, nos ha rescatado. ¿Por qué no adorarlo? ¿Por qué no exaltarlo? ¿Por qué no proclamarlo?
¿Por qué no darlo a conocer? Las grandezas del Señor, hermanos, se deben de compartir. Déjame mostrarte una relación de contraste aquí. De estar enferma, de estar triste, desahuciada, sin esperanzas, pasó a glorificar a Dios. Y déjame mostrarte una causa y efecto. Jesús solamente puso sus manos y ella se enderezó. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Amén. Amén. Y el Señor, cuando nos toca, endereza nuestros caminos, hermanos. Amén. Ese es el poder que tiene el Señor. Esa es la majestuosidad de Jesús. A mí me impresiona cómo sin nosotros verlo, y cuando te concentras en la lectura y te enfocas en ella, y tú mismo estás viendo ahí, le pides al Espíritu Santo de Dios que te guíe a leerla, para escudriñarla y entenderla, te vas a admirar cómo tus ojos se van abriendo poco a poco y cómo van mirando a aquel Redentor que se humanó. Eso fue el testimonio de la mujer, hermanos. Ahora pasemos al segundo punto, el legalismo del principal de las sinagogas. Todas las sinagogas tenían un líder, o por lo menos esta tenía un líder. Leamos el versículo 14, por favor. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. ¿Cómo se sentiría aquel ambiente de pasar de la euforia que el Señor ha sanado a aquella persona, y de repente este hombre se levanta, se para y le dice: ¡Ey! Nada más se puede hacer de lunes a viernes y el domingo, pero no el sábado. No vengan el sábado a estas cosas. De la alegría que estaba experimentando aquella mujer, aquel pueblo, de repente se levanta este líder y dice: oye, todo menos el sábado. Comenzó este hombre a cambiar el ambiente en aquel lugar. Comenzando este verso, te mostraré un contraste enorme. La mujer recibe la sanidad de parte de Jesús y está alegre, está exaltando a Jesús, glorificando a Jesús, y de repente aquel hombre está serio, enojado. Y eso es lo que hace el legalismo. Nos aparta de la alegría, del gozo que el Señor nos ha dado. Yo sé que muchos de nosotros hemos venido de trasfondos de este tipo. Hermana, no te pongas arete porque es malo, te vas a ir al infierno. Es que si santidad nadie verá al Señor. Y ya. No te pintes porque es malo. ¿Es eso la santidad? No. No es eso la santidad. Buscar a Dios, hermanos, es totalmente diferente. Es una devoción, es una alegría, es un gozo, deleitarse en las cosas del Señor. Y el Señor nos va trayendo libertad cada que nosotros vamos aprendiendo de Él. Este hombre estaba enojado. Él debería de haber estado feliz. El primero que hubiera saltado era él, por ser el líder. Ver a aquella hermana que por 18 años había estado en una condición de enfermedad, y ahora verla sana, eso debería de haber dicho él: vamos a alabar al Señor juntos, vamos a proclamarlo. Pero aquel hombre se enojó. Aquel hombre, pues yo le pondría aquí que era un matagozo, robagoso. La gente estaba contenta, estaba alegre, y no me imagino la señora cómo estaba. Más feliz que todos los demás. Y él de repente va y tranquilos, aquí si es sábado, nada de eso. ¿Y cuál fue la causa de su enojo? ¿Han visto ustedes el pasaje?
porque Jesús sanó el día de reposo. La causa, porque Jesús sanó en el día de reposo, y el efecto fue su enojo. Aquel hombre se llenó de ira, se llenó de cólera, se sintió ofendido por lo que Jesús hizo. Y en la manera de interpretar el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, los fariseos y los maestros decían: tenemos 6 días para trabajar, en esos 6 días vengan para ser sanados. Pero no se les ocurra venir el día sábado. Ellos pensaban que el sanar a alguien quebrantaban el día de reposo. Y si se da cuenta, en el día de reposo no se prohíbe sanar a nadie. Es más, Dios es tan sabio que nos deja 6 días para trabajar, 1 para descansar, porque Él sabe que nosotros como humanos necesitamos un reposo. Necesitamos descansar. Hay otros que se han ido al extremo, y si la semana tuviera 8 días, 10 días, también se las trabajan. Pero el Señor es sabio. El ser más inteligente, más sabio, el más santo, nos ha dejado un día para que nosotros le demos reposo a este cuerpo. Para que nosotros... Hermano, solamente un comentario de lo que usted dice del sábado, del Shabbat, que le da más importancia que al mismo Señor Jesucristo. Y tristemente ahorita en las iglesias evangélicas se han infiltrado también estas enseñanzas, estas que ya Amén. son acérrimas, porque son desde siempre y han resurgido y con mucha fuerza últimamente en las iglesias cristianas evangélicas. Amén. Y ahí la importancia de seguir leyendo las Escrituras, hermanos, y de darle una buena interpretación. ¿Vamos a ser perfectos en nuestra interpretación? Tal vez no, somos humanos. Pero nos apeguemos lo más que podamos. Hay buenos maestros bíblicos. Hay buenos maestros, pero el mejor maestro es la misma Biblia. El mejor maestro es la misma Biblia, y ahí usted puede aprender mucho más. Pero si entre semana usted mantiene cerrada su Biblia, ¿qué puede aprender? Nada más viene a comer una migajita de lo que hacemos el domingo o el miércoles. Ser sanados el día de reposo para ellos significaba trabajo. Por lo tanto, habían quebrantado el día de reposo. Aquí tenemos una aplicación. Dios quiere que descansemos. Físicamente. Porque espiritualmente, hermanos, hemos descansado mucho. No le buscamos como es. No le hemos buscado como Él merece ser. Y no es por el bien de Él, es por nuestro bien estar siempre nosotros descansando en lo espiritual. Dándole ese lugar al Señor que gobierne nuestra vida. Dándole alimento espiritual que necesita nuestro espíritu. Y ese alimento espiritual se encuentra en la palabra de Dios. Usted no lo va a encontrar en la televisión, en el teléfono. Se encuentra en la Biblia. Ahí se encuentra el alimento espiritual. Hermano Sergio, tengo una pregunta. El día sábado, que ¿verdad? Es el día de reposo, que era el día de reposo que el Señor, ¿verdad? Puso, como dice usted, que se tenía que guardar ese día sábado. Ese día sábado en realidad no era como para estar en casa descansando, durmiendo, sino para pasar en la presencia del Señor, ¿verdad? Esa era la manera en que se descansaba en la presencia del Señor. No era para que se quedara uno en casa. Por ejemplo, ya ve que se decía que no se podía. Muchas veces Jesús fue criticado por eso. Nada más los fariseos lo andaban siguiendo para ver qué es lo que hacía. Si comían las espigas los discípulos, que no podían ni cortar nada. Y él aquí está diciendo que tampoco se podía sanar. Pero se supone que ese día de reposo, el Shabbat, ¿verdad? Era para todos los judíos estaban reunidos, alabando al Señor, todo el día era para el Señor. ¿Es así o no? Yo creo que hay de todo tipo aquí, hermana. Algunos, la mayor parte que eran religiosos, pues dedicaban este día para la enseñanza, pero al igual habían personas de todo tipo de pensamientos. Algunos otros no les importaba también este día. La mayoría de los que practican o practicaban en el tiempo de Jesús, pues lo miraban así como usted lo dice, ¿no? Okay, Entonces, nada más de cómo era en realidad. sí. ¿Era para reposar, descansar, estar en casa, o para estar en el templo? era para pasar también el tiempo en la lectura con el Señor. Entonces, hermanos, les decía que aquí tenemos una aplicación. El Señor nos está dando un día.
no sé qué día usted descansa, ¿verdad? Ojalá y fueran los domingos, pero para que esté aquí aprendiendo de las cosas de Dios. Pero si usted descansa otro día que no sea domingo, siéntese a leer la Biblia. Aliméntese de lo espiritual. Dele al Señor ese lugar y verá cómo el Señor va transformando su vida. Ellos habían hecho del día de reposo una especie de lápida imposible de llevar. En Gálatas vemos al apóstol Pedro ser reprendido por el apóstol Pablo porque hay una situación muy difícil ahí en Gálatas. Y el apóstol Pablo le dice al apóstol Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando del apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo le dice, tú estás viviendo igual como un gentil y tú quieres imponerle esa carga que ni tú mismo has podido llevar. Y es para mostrarnos que el legalismo hace eso, hermanos. El legalismo es como una losa imposible de llevar, pero que el mismo líder o los que te lo enseñan no lo pueden llevar tampoco. Y se olvidan de la gracia de Dios. ¿Puedes ver que el legalismo se impone ante la gracia aquí? Para él, este hombre que está ahí en la sinagoga, el enojo fue porque Jesús sana a la mujer ese día. Y si se da cuenta, el Señor nada más usó frases e impuso las manos. El día de reposo para muchos fariseos de la época de Jesús tenían contados los pasos, 1999. Cuando usted da los 2000 pasos, había quebrantado el mandamiento, cuarto mandamiento, porque se consideraba que usted estaba trabajando. Eran tan delicados que si usted estaba comiendo y comía algo que tenía semilla, lo tenía que hacer adentro de su casa. Porque si caía la semilla y germinaba la semilla, se consideraba trabajo. Habían cosas exageradas. ¿Y todo para qué? Para hacerle como un círculo al día de reposo, para no quebrantar el día de reposo. Le habían dado más énfasis en cuidar al día de reposo que en agradar a Dios. Y no sé si usted se ha visto con este tipo de personas así. Y por cierto, hermanos, estamos a un hilo entre la gracia y el legalismo. Nos cuidemos del legalismo. Todos somos vulnerables a esto. Aunque el versículo 14 dice que el líder reprende a las personas presentes, muy sutilmente él quiere reprender a Jesús. ¿Lo han notado? Mire conmigo ahí en el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que debe de trabajar. En estos pues venid y ser sanados y no en día de reposo. Es muy astuto, ¿verdad? Pero no sabe que está con el maestro. No sabe que está ahí el Dios encarnado, pero no sabe que el que está ahí es mayor que Abraham y mayor que él mismo. Ahí está Jesús escuchando las palabras de este líder. Mira el versículo 15. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Y este es mi tercer punto, la intervención de Jesús. Ese es nuestro tercer punto. Dice el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. La respuesta de Jesús, hermanos, fue tajante, pero fue muy acertada. Vimos a Jesús enseñar ese día, vimos a Jesús sanar ese día y ahora vemos a Jesús responder a este hombre y le dice, hipócrita. La palabra hipócrita se usaba para referirse a un actor. Ya lo hemos aprendido en otras lecciones. Y este actor personificaba a alguien que no es. Este hombre no estaba siendo el líder que esta sinagoga esperaba. Cuando leemos los evangelios, hermanos, leemos la palabra del Señor con mayúscula. Mira ahí que dice Lucas en el versículo 15. Note conmigo ahí en el versículo. Entonces, el Señor, ahí tenemos esa palabra.
el Señor. Y quería hacer énfasis en esa palabra, porque a menudo usted va a mirar en algunos evangelios, en algunos pasajes, la palabra Señor con S mayúscula, refiriéndose a Jesús. Esa palabra en el original es la palabra Kurios. Y la palabra Kurios quiere decir el que tiene la máxima autoridad. Es Jesús el que tiene la máxima autoridad, no es el líder que está ahí. Y en algunas otras iglesias, cuando tú detectas este tipo de cosas, hermanos, es Jesús el líder, no es el que está enseñando. Es Jesús el líder. Es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la autoridad, es el que inspiró para que estas escrituras fueran escritas. Entonces el Señor, dice Lucas, le respondió y dijo: hipócrita. Y qué fuerte se escucha esa palabra en nuestros días, ¿verdad? Hipócrita. El líder, hermanos, pretendía ser un buen maestro. Pero solo es una careta. La realidad es que este líder está solamente ocupando ese lugar que no debería de estar haciendo. Estos líderes religiosos tenían animales, tenían buey, tenían asno. Y ellos, al hacer estas cosas que el Señor le está diciendo aquí, están quebrantando ellos mismos el día de reposo. Pero sanar no era quebrantar el día de reposo. Ellos estaban pasando por alto sus propias reglas. Pero como era de ellos mismos, como se trataba de ellos mismos, pues no había ningún problema. Pero si se trataba de un miembro de la sinagoga, entonces sí había problema. Sacarlo, hermano, al buey, desatarlo, sacarlo, llevarlo no sé cuántos pasos a darle de beber, que implicaba trabajo también. Pero ellos no lo miraban de esa forma. Ellos mostraban más compasión y más misericordia por los animales. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que por aquella mujer. Y tristemente, a veces esa es la realidad nuestra. No tenemos compasión con el prójimo. No tenemos aquella misericordia con el prójimo. Versículo 16. Ya casi terminamos, hermanos. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esta mujer, hermanos, dice Jesús, esta mujer que está aquí es hija de Abraham, esta es una de ustedes, ellas son sus hermanas. Y ustedes tienen más compasión por estos animales que por su hermana. Y la palabra atado ahí la vimos en el verso 15 y ahora la vemos en el verso 16. Hace la comparación entre la mujer y los animales. Ambos están atados. Y así como los animales tienen la necesidad de ir a beber agua, esta mujer tenía también la necesidad de ser sanada. Pero ellos no lo han visto. Y si lo han visto, no han hecho nada. Ella tenía la necesidad no solamente de ser sanada físicamente, había una sanidad más ahí, la sanidad espiritual. Y por primera vez aquella mujer experimentó beber de la fuente viva que es Jesús. Amén. Amén. Y eso es interesante porque de esa misma fuente de vida eterna es la que tú y yo hemos bebido. Cristo nos ha rescatado, hermanos. Cristo nos ha desatado de la esclavitud, hermanos. Además, hermanos, confirma el verso 11 que Lucas nos narró al decir que tenía un espíritu de enfermedad. Siendo el médico, no dio el diagnóstico como una enfermedad física, sino que el Señor Jesús aquí dice que había sido atada por Satanás. Se da cuenta de que es una enfermedad no común, es una enfermedad no física, es una enfermedad causada ahí por Satanás. Pero les tengo una buena noticia, apareció Jesús el Hijo de Dios, apareció el Rey de paz. Amén. Apareció aquel que es el doctor por excelencia, apareció aquel que es el libertador. Amén.
En 1 de Juan 3:8 nos dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Y qué tremendo, hermanos, es cuando nos encontrábamos en esa atadura. Hogares destruidos, hijos sin padres, la mujer sin ninguna esperanza que el hombre cambiara. O el hombre sin ninguna esperanza que la mujer cambiara también. Aborrecidos muchas veces hasta por la sociedad. Pero el Señor abre sus brazos de compasión y nos ha invitado a ese reino eterno, a ese reino que dura para siempre, a ese reino, hermanos, que es solamente para aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. A lo mejor nuestras enseñanzas para las personas no tengan sentido. Como dicen por ahí, les patina el coco a esos cristianos. Pero no es cierto. No es cierto, hermanos. Si ellos supieran todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si ellos fueran testigos y hubieran experimentado la libertad que hoy tú y yo tenemos, les aseguro que estuvieran compartiendo las noticias también. Y hoy tenemos nosotros esa tarea, hermanos, de proclamarlo, de exaltarlo, de decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias porque un día te fijaste en mí. Y nuevamente vemos por tercera vez, hermanos, la frase día de reposo. El Señor Jesús ahí en el versículo que acabamos de leer, dice en el 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 3 veces se nos ha mencionado este día. Ellos habían hecho del día de reposo también como una especie de adoración al día. Acabamos con el versículo 17, hermanos. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El día de reposo, hermanos, si usted mira la lección que hemos tenido el día de hoy, pasó a ser un segundo plano para Jesús. No porque no fuera importante, sino porque el dueño del día de reposo está presente ese día. Y Él les dice, no es el día de reposo, soy yo el que me deben de mirar. Soy yo el que estoy aquí sanando, enseñando. Ellos tuvieron la dicha de escuchar la voz de Dios en la persona de Cristo Jesús, hermanos. Era un privilegio. Cuando exponemos nosotros la palabra del Señor, vamos a tener errores, a lo mejor muchas. Y usted va a decir, mira lo que dijo, eso no es bíblico. Bueno, lo aceptamos, porque a veces somos humanos, tenemos errores, pero ahí está el Señor Jesús, el Dios encarnado. Él les está enseñando a esta multitud. Y un día el Señor nos seguirá enseñando a nosotros lo que desconocemos. Un día el Señor vamos a estar frente a Él. Y un día vamos a hacerle las preguntas que queramos. Hermano, a lo mejor ese día que estemos frente a Jesús, Señor, yo no entendía lo del día de reposo, ¿me lo puedes explicar? Y el Señor con su mansedumbre y su humildad enseñándonos ahí. Al escuchar esto, hermanos, hay una causa ahí grande, una relación de causa y efecto. Se habían enojado, o el líder por lo menos se había enojado porque Jesús había sanado el día de reposo, pero ahora los contrarios a Jesús, los oponentes de Jesús, quedaron avergonzados. Eso nos dice el último versículo que leímos. Pero otro contraste ahí es que otros se regocijaban, exaltaban al Señor. Y Lucas nos dice que por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Hermanos, testifiquemos a Jesús. Se lo digo con esa voz pasiva, pero no debería de ser así, ¿verdad? Testifiquemos a Jesús, démosle a conocer. A lo mejor tú me dices, ¿y por dónde comienzo, hermano? Voltea a ver a tu lado y tienes una casa. Y si los de tu casa ya son salvos, gloria a Dios. Abre tu puerta y vas a mirar un campo extenso alrededor de tu casa.
Agárrate un hermano, una hermana, un joven, una joven y comienza a los discipular. Esa es la tarea que Dios te ha dado. Tristemente a veces nosotros dejamos que Netflix nos disipule a los hijos, dejamos que YouTube nos disipule a los hijos, dejamos que el internet nos disipule a los hijos y tenemos resultados desastrosos después. Y después queremos que Jesús nos arregle la vida. Cuando es nuestra responsabilidad de nosotros comenzar en casa. No solamente le enseñes a trabajar a tu hijo, porque es parte de que uno debe de enseñarles a trabajar. Enséñale las cosas que perduran, aquellas que son eternas. Amén. La Biblia venimos mirando toda esta serie y hemos aprendido que aquí en la tierra estas cosas son temporales y son pasajeras. Pero hay cosas eternas que valen la pena invertir en ellas. Vale la pena, hermanos. No nos callemos, no nos cansemos. Declaremos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos compró a precio de sangre. Ese es nuestro Jesús. Exaltemos al Señor. Termino con lo siguiente, hermanos. Cada que tengamos la oportunidad, recordemos que estábamos lisiados. Recordemos que estábamos imposibilitados. Recordemos que no teníamos esperanza. Recordemos que la gente nos había olvidado, pero hubo alguien que no se olvidó de ti. Y ese se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y un día lo esperamos glorioso, lo esperamos con gloria, lo esperamos con majestad, lo esperamos con trompeta del cielo. Amén. Esa ha sido la lección del día de hoy, hermanos. Quisiera invitarlos a que cierren sus ojos y hacer la invitación. Si alguien aquí no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, decirle que hoy puede ser el día de su salvación. Decirles que hoy el Señor puede agregar su nombre en el libro de la vida. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque hemos expuesto tu palabra, Señor. Tal vez, Señor, no lo he hecho de la manera correcta, Padre. Y Padre, tu palabra nos dice, Señor, que debemos de presentar tu palabra como que si tú estuvieras delante de nosotros, no para nuestra audiencia, sino para ti. Mi punto no es convencer al que me escucha, mi punto es que a ti te agrade, Señor. Esa debería de ser mi tarea, Señor, que a ti te agrade, que no diluyamos el Evangelio, que no le agreguemos, que no le quitemos, Señor. Ayúdanos a ser fieles ministros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cada porción de la Biblia donde tú nos hablas, Señor. Ayuda a las hermanas, Señor, a los hermanos, a los jóvenes, Señor. Ayuda, Padre Celestial, que invirtamos más tiempo en ti, Señor. Que podamos conocerte, Señor. Y gracias, Señor, porque te has revelado a través de las Escrituras, Señor. Lo que necesitamos saber de ti, ahí está, Padre. Lo que necesitamos aprender de ti, nos lo has dejado, Señor. Ahora, Señor, danos ese espíritu de discernimiento, Señor, para poder entenderla, para poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Padre, somos faltos de entendimiento, lo reconocemos, Señor, pero tu palabra también dice que si alguno pide sabiduría, Señor, que tú eres bueno y tú se la das a quien la pide, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría y a poder aplicar esa sabiduría, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Te ponemos en tus manos cada situación aquí, Señor, de cada hermano. Algunos pasando por diversas necesidades, Padre, por enfermedades, por enfermedades, Señor, a lo mejor que para nosotros son incurables, Señor, pero para ti no lo son, Señor. Y oramos, Señor, de acuerdo a lo que tú digas, Señor, a tu voluntad, a tu soberanía, Señor. Gracias, Señor, porque me has hecho, Señor, de allá de la basura donde me sacaste, Señor, me has seguido usando, Señor, y no soy yo, Padre, es tu poder que me ha rescatado de ahí, Señor. Es tu misericordia, Señor, es tu gracia, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a seguir manteniendo esta unidad. Ayúdanos, Señor, a seguir en ese mismo espíritu, Señor, de querer agradarte en todo lo que hacemos. Bendice, Señor, el resto de la semana en sus vidas, en sus familias, Señor, en sus trabajos. Padre, te encomendamos, Señor, al hermano Luis. Sigue usando al hermano, sigue, Padre, capacitándolo, sigue dándole sabiduría, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano y de cada hermano aquí presente, de cada líder, de cada maestro, Señor. Te doy gracias, Padre.
por todas las bendiciones que nos das. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermano Luis.